Hola, hola, bienvenidos a este podcast Entre citas y causas, el podcast donde entendemos la investigación sin morir en el intento, con frases así suaves, con preguntas que surgieron o que surgirán más adelante en un tema de investigación. Me presento, soy Manuel García y abordaré cuatro temas importantes que cualquier estudiante se encuentra cuando está en una investigación. Abordaremos el objeto de estudio, las normas APA, el artículo científico, el diagrama de Ishikawa y el árbol de causas. Esto es todo lo que uno necesita para que no le vuelvan un trabajo lleno de correcciones rojas. Así que bienvenidos. Durante el transcurso de este podcast estaremos abordando ciertas preguntas como tal que nos ayudarán a entender mucho mejor el tema. Así que bienvenidos nuevamente. Bueno, lo primero que abordaremos como tal en este tema será el objeto de estudio, ¿sí? A mí al principio me sonaba bastante complicado, pero en realidad lo comprendí y es bastante simple. Es el tema o un aspecto específico al que uno quiere investigar, ¿sí? Lo que realmente quiere uno llegar a entender o analizar, eso en sí es el objeto de estudio. Por ejemplo, yo que trabajo en un hotel, podemos notar, por ejemplo, una baja eficiencia en el mantenimiento, ¿sí? Yo podría plantear que mi objeto de estudio fuera los factores que pueden afectar o que afectan esa eficiencia, ¿sí? Entonces, a ciencia cierta es como ponerle un GPS, una brújula o un indicador a la investigación, ¿sí? Hacia dónde va. Si uno no lo activa, no lo coloca bien, uno no sabe interpretar, pues va a terminar uno perdido con el tema, ¿sí? Vamos con la primera pregunta que va a ser nuestro público como tal. Y aquí va. Pregunta, ¿cómo sé si mi objeto de estudio es demasiado amplio? Ok, pues bueno, si necesitáramos cientos de horas de datos de 1000 lugares distintos para responder a este objeto pues, de estudio, probablemente es demasiado amplio, ¿sí? Ya estaríamos desfasados como tal con el tema. Lo ideal es que sea muy específico y muy manejable, ¿sí? Para llegar pues a este tipo de análisis rápidamente, ¿no? Y tenerlo claro. Sí, realmente es eso, es que sea específico y manejable como tal. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, ¿y si cambio mi objeto de estudio a mitad del proyecto? Bueno, podría suceder, pero uno debe asegurarse desde un principio cuál es su objeto de estudio y pues si toca, pues justificar el cambio y mostrar por qué la nueva dirección es más relevante y viable. Uno se puede encontrar con muchas cosas en la investigación y realmente pues llegar a hacer un ajuste sí podría ser, digamos que muchas veces conveniente o viable, ¿no? Eso dentro del objeto de estudio. Ahora vamos a pasar a las normas APA, ¿sí? ¿Son temidas? Sí, son bastante temidas. Yo también les tenía mucho miedo, pero nada, hay que tener tranquilidad. No son para castigarse uno, no son para darse uno látigo, sino son reglas para presentar un trabajo de manera profesional, de manera ordenada. Ayudan a que el trabajo se vea muy limpio, ¿sí? Que se respeten las ideas de otros, que han tenido las ideas de otras personas que ya investigaron sobre ese tema, que ya tienen cancha en esta vaina, ¿sí? Y pues realmente a que se llegue todos a hablar en nivel académico, o sea, realmente son lo que son las normas APA, ¿sí? Entonces vamos con la pregunta número 3. En este caso, siempre debo citar todas las fuentes que consulté aunque no las use directamente. Sí, realmente lo ideal es que se cite todo, así sea un parafraseo, así sea, digamos que el artículo original o una parte que se haya jalado hacia la investigación. Lo ideal es que siempre, siempre sea citado, siempre sea citado. ¿Sí? Si es algo de inspiración directa, de su reacción directa, que no tenga nada que ver y que sea propio del tema de usted, pues realmente no hay que citarlo porque va precisamente en la investigación y eso a futuro es lo que otras personas pueden estar citando de su investigación, o sea, de sus propias investigaciones, las de ustedes. Pero realmente sí, uno debe, y lo que yo ya he aprendido es que uno debe citar todo, absolutamente todo. Vamos con otra pregunta.
Entiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre cita narrativa y parentética? Ok, esta pregunta es bien interesante ya que, bueno, la cita narrativa va dentro de la frase o de lo que uno está citando, ¿sí? En el parafraseo, por ejemplo. Gómez 2023 dice que el mantenimiento se basa en X o Y motivo. Sí, puede ser esa. Esa es la narrativa como tal. La parentética, el autor va al final del parrafito y va entre paréntesis. Ejemplo, Gómez 2023, pero ya cuando he finalizado todo el tema. Cualquiera de las dos, pues es muy válido. Lo de la narrativa, pues es obviamente si yo de pronto saco algún parafraseo y la de paréntesis, pues yo la utilizo muchas veces más, es para cuando ya voy a tomar ese párrafo como tal directo de la otra investigación y lo voy a plasmar en la mía. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 5. Algo que no entiendo, y si no hay autor, por ejemplo en páginas web. Bueno, cuando no hay autor en páginas web, pues yo no puedo tampoco citar de cualquier página web. Yo siempre tengo que utilizar fuentes confiables realmente para poder citar. Sí, tengo que utilizar también buscadores que sean confiables, como por ejemplo un Dialnet, un Google Académico, entre muchos otros que pueden haber, ¿no? Pero pues realmente tampoco para entrar uno en plagio, pues yo normalmente lo que puedo hacer es utilizar el título del documento, el año, por ejemplo, y de dónde lo saqué. Eso sería una buena forma como tal de citarlo, pues en dado caso de que se llegue a necesitar de pronto también de un video de YouTube o algo que también tienen sus formas de citarse, pero lo ideal es también tenerlo citado, pues por X o Y motivo, tener claro de dónde fue que se sacó esa información. Pero sí, realmente sí funciona así el tema. Todo se debe citar realmente y todo es muy organizado, pues para que sea mucho más entendible. ¿Listo? Ahora bien, abordemos el tema del artículo científico. El artículo científico es un texto corto donde pues uno cuenta qué investigué, cómo lo hice y cuáles fueron mis hallazgos, o qué encontré acerca del tema pues que estoy explorando. ¿Sí? Se organiza bajo un modelo de IMRAD, ¿sí? Sobre estas siglas, IMRAD, y pues esto tiene una estructura de introducción, donde uno explica el tema y el objetivo, el método, cómo uno cuenta cómo pues, realmente llegó a esa investigación o cómo lo investigó, cómo lo hizo. El resultado muestra tus hallazgos, qué encontraste como tal. Y la discusión pues explica uno lo que significan esos hallazgos o esos resultados. Vamos con otra pregunta. Y puedo usar un artículo como fuente si no lo entiendo completamente. Bueno, pues si uno no lo entiende completamente, difícil. Lo mejor es que si uno no lo entiende, pues no correr en riesgo porque termina uno de pronto interpretando mal el tema. Entonces, por eso es mejor, es algo que uno realmente entienda y que uno haya leído y haya comprendido como tal sobre el tema. Perfecto, pero ¿qué hago si mis resultados no coinciden con lo que esperaba? Lo importante es ser honesto también y explicar por qué ocurrió. No todos los resultados pueden confirmar la hipótesis que uno tiene, ¿sí? Y puede ser que sí se desvíe uno de un punto a otro, ¿sí? Pero lo ideal es que siempre uno debe ser honesto como tal. Y si tiene uno que reenfocar la investigación o tomar otro pareto para que la investigación llegue, pues hay que hacerlo, pero siempre ser honestos en cuanto a los temas de investigación. Ahora bien, vamos a abordar también dos, digamos que herramientas de investigación como tal, que es el diagrama de Chicago y el árbol de causas, que son dos herramientas muy bonitas que nos van a ayudar a identificar el problema y digamos que sus causas como tal. ¿Sí? Para iniciar el problema y encontrar sus causas, realmente el diagrama de Chicago o espina de pescado, que realmente parece un pescado, eh, a mí me ha funcionado muy bien. El problema pues siempre va a ir en la cabeza como tal. Imagínense en eso que es la cabecita de pescado y las espinas como tal, el esquelético, representan las causas. Normalmente se organizan con las 6M o las 4AM dependiendo de cómo lo quiera uno llevar, pero realmente se maneja así. Entonces, digamos que van enfocadas al material, al método, a la maquinaria, a medición, por ejemplo, mano de obra, también medio ambiente, o pueden ser solo cuatro, dependiendo de lo que uno ya haya identificado, ¿no? Ahora bien, vamos con otra pregunta. En dado caso, ¿qué hago si una causa no encaja en ninguna de ellas?
Bueno, es muy buena pregunta, pero uno debe preocuparse, uno debe crear de pronto una categoría adicional o, si es posible, ubicarla en la M más cercana. Lo importante es que todas las causas puedan ser claramente identificadas para poder llegar a identificar ese problema como tal. ¿Y cómo pasó el Ishikawa al árbol de causas? Bueno, realmente sí se puede pasar como tal, pues el árbol de causas es como un mapa que conecta a todo, ¿no? El árbol de causas, entonces las raíces, sus raíces en un arbolito, como normalmente es un árbol, representan las causas profundas que originan realmente ese problema. El tronco es el problema principal identificado y las ramas, lo que sale arriba ya terminando, pues muestran los efectos o consecuencias que genera este problema dentro de lo que estemos investigando, ¿no? Pero si uno llega y identifica las posibles causas en Ishikawa y llega a una relación o un efecto real del árbol de causas, pues puede verse de una forma clara que se está generando el problema y cuáles son sus consecuencias, permitiendo tomar decisiones un tanto más acertadas, ¿no? Como tal. Y pues bueno, hoy recapitulando, realmente aprendimos mucho, realmente aprendimos bastante, pues porque realmente si yo evalúo el objeto de estudio como tal, pues dice exactamente qué es lo que yo quiero investigar, ¿no? O sea, qué me estoy enfocando. Eso es realmente lo que es un objeto de estudio, ya aquí en resumidas cuentas. Las normas APA, pues de verdad que en sí le ayudan a uno a escribir bien, a citar con respeto, a presentar muy ordenado y sobre todo a no cometer plagio, porque realmente uno comete plagio con la investigación de otra persona. Sí me parece una falta de respeto, pero realmente estas herramientas como tal o estas normas eh, lo que llegan a impedir es que llegue a suceder eso, ¿no? Ya el artículo científico pues muestra de manera clara y de una manera concisa los resultados de una investigación, ¿no? Normalmente pues estos temas, digamos que cuando uno está iniciando no son tan fáciles de llevar, pero digamos que en sí este método IMRAT sí le ayuda a uno bastante con el tema. Y pues las herramientas de Chicago, el árbol de causas, que no solamente son para investigación, uno puede enfocarlas a cualquier otro proceso, a cualquier otro tema que uno quiera ver, pues porque realmente sí le ayudan a uno a entender de dónde viene realmente un problema y cómo se está magnificando este problema, ¿no? ¿Cómo lo puedo llegar a abordar? ¿Cuántas consecuencias me puede estar dando? ¿Sí? Y abordarlo de una manera ya un poco más práctica para quizás tener una solución del problema, ¿no? Y pues nada, aquí, ¿cuál es el truco para no perderse investigando? El truco para no perderse uno investigando, pues realmente uno es de inicialmente poner uno su GPS, definir bien su objeto de estudio, ¿sí? Organizar la información como tal, aplicar las herramientas y muchachos, mucho cafecito, no mentiras. Sí, ser muy organizado realmente, esto es lo que le enseña a uno la investigación como tal, a ver también otros puntos de vista y a organizar muy bien las cosas para que pueda identificar bien los temas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. La investigación no es difícil, solo hay que entender el truquito que tiene, los truquitos que tiene y son truquitos chéveres. Además que la lectura es chévere. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos en otra próxima ocasión.